Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo en Misterio en este día jueves 7 de mayo del año 2020. Son las 8 de la noche en punto y les doy la bienvenida a una emisión más de Yo en Misterio en vivo. Hoy vamos a hablar precisamente de las casas embrujadas, ya que, bueno, pues ahorita por la contingencia que estamos viviendo a nivel mundial, pues tenemos que quedarnos en nuestras casas. ¿Y qué pasa si la casa en la que vivimos, en la que estamos resguardados, es una casa embrujada? Podrías quedarte en casa cuando en ese lugar se aparecen fantasmas, te espantan y no estás tranquilo o tranquila, pues evidentemente sería muy complicado, muy difícil que pudieras quedarte en casa ante situaciones como la que estamos viviendo, pero bueno, más vale quedarse en compañía de un fantasma a que te pase algo peor y bueno, pues que te enfermes, ¿verdad? Gracias a todos por estarme viendo en este momento, gracias por hacerme compañía, ojalá que hayan tenido un excelente día y bueno, que te guste, ¿verdad? Que disfrutes este programa, ya sabes, puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes dejar tu poderoso like para que obviamente lleguemos a más personas, que más personas se enteren de este programa y bueno, pues así conocer sus historias. Hoy vamos a hablar, como ya lo dije al inicio, de casas embrujadas y para esto me voy a apoyar en uno de mis libros que se llama precisamente así, Casas Embrujadas y Sitios Encantados. Un libro que publiqué en el año, ahorita les voy a decir el año exacto, en el año del 2010, en septiembre del 2010, y que tuvo una segunda reimpresión en mayo del año 2012. Entonces, ojalá que ya tengan este libro en su colección, libro escrito por su servidor y amigo Juan Antonio Amezcua. Me voy a apoyar en este libro, que es uno de mis libros favoritos, la verdad es que es uno de mis libros que más disfruto de leer en las noches de lluvia, que bueno, ya saben ustedes que ya empezó a llover en México, ya se había atrasado de hecho la lluvia, y ahorita ya se disfrutan más las noches de lluvia con historias de fantasmas. Hoy vamos a hablar de muchas historias, de muchos casos que pues precisamente han ocurrido en casas embrujadas, casas abandonadas. En un programa que hicimos hace unos días, hace unas semanas, que tocamos el tema de esta casa embrujada, de las casas embrujadas, comentábamos un poco del motivo, de la razón por la cual algunas casas llegan a embrujarse. En realidad no existe una respuesta contundente del por qué las casas se llegan a embrujar. En algunos casos, y creo que esto sucede en la mayoría, se dio algún deceso trágico, es decir, a lo mejor en ese lugar, a lo mejor en esa casa, hubo algún accidente o hubo algún crimen donde lamentablemente alguna persona falleció, perdió la vida en maneras o de una forma dramática, de una manera violenta. Si esto es así, es muy probable, mas no es seguro, es decir, no es una regla absoluta, no es una ley de que esto llegue a ocurrir, pero es muy probable que en esa casa lleguen a espantar, porque ahí fue el escenario de un crimen, de un deceso violento, y entonces la víctima, la persona que desafortunadamente ahí perdió la existencia, se manifiesta con el objetivo tal vez de pedir alguna oración, de pedir alguna misa para que pueda descansar finalmente en paz. Esa es una de las principales razones por las cuales en una casa llegan a espantar, porque en ese lugar se dio un deceso violento. Sobre este tipo de situaciones lamentables, podemos citar varias casas famosas ya legendarias en México. La principal, pienso yo, que sería la casa de Claudia Mijangos en Querétaro,
En esta casa ustedes ya conocen la historia, ya saben que esta señora llamada Claudia pues pierde la razón o por algunas circunstancias sobrenaturales tal vez, ejecuta estos crímenes en contra de sus propios hijos, que es lo más horrible. Y entonces en esa casa llegan a espantar, e incluso hasta hoy en día se siguen dando algunos reportes de algunas manifestaciones sobrenaturales. Esta casa la visitamos el año pasado, fuimos el año pasado, de hecho no logré ingresar, pero ya tuve, pues vamos a decirlo así, ya tuve el gusto, la dicha de conocer la casa de Claudia Mijangos desde la barda, ¿no? Solamente pude subirme a la barda y desde ahí tomar algunas imágenes, pero esta casa de Claudia Mijangos en Querétaro es una de las casas, pues yo creo que más legendarias de casas embrujadas en México. Otra casa embrujada que se encuentra en Nuevo León es precisamente la casa de... ¡Ay, Dios mío! La Casa de los Tubos. La Casa de los Tubos, que hoy en día ya la están terminando de remodelar. Les está quedando muy padre la Casa de los Tubos. Y esta casa pues tiene la leyenda, una leyenda que algunas personas se han dado a la tarea de investigarla y que han llegado a la conclusión que en realidad nunca hubo algún deceso en este lugar. Este dato, bueno, pues es poco confiable, pero tampoco se descarta, porque echaría a la tierra, o vaya, estaría derribando esta leyenda urbana de que en la Casa de los Tubos falleció una niña que estaba en una silla de ruedas, que precisamente por ella la casa la estaban construyendo con rampas, y que en un momento en que la niña fue a visitarla, porque solamente la había visto en fotografías, de acuerdo a esta leyenda, la lleva su padre a conocer la que va a ser su casa, una casa especial, una casa fabricada para ella, con rampas para que ella se pudiera trasladar en las rampas. Y como la casa estaba apenas construyéndose, no habían colocado barandales, no habían colocado ventanas, y desafortunadamente ella pierde el control de su silla de ruedas y sale disparada por el vacío, por el aire, y cae de una altura aproximada de 15 metros. Y es cuando ella pierde la existencia en este lugar, y después se llegaba a manifestar, de acuerdo a la leyenda de la Casa de los Tubos. Pero repito, leí por ahí algunos comentarios en YouTube de una persona que aseguraba que la habían, bueno, que querían comprarla, que habían hecho el intento de comprarla, y que investigando la propiedad nunca se había registrado algún deceso, jamás se había registrado algún fallecimiento en este lugar, ni por natural o por accidente, pero no había ninguna persona que había fallecido en este sitio, y entonces echaba por tierra esta leyenda urbana de la Casa de los Tubos. Hoy en día esa casa ha sido ya comprada, la compraron el año pasado, y me han enviado fotografías de cómo se ve hoy en día, y la casa ya la están remodelando, de hecho ya casi la terminan de remodelar, y está quedando muy padre. Conservó la fachada original, son unos tubos, precisamente por eso se le conoce así, como la Casa de los Tubos. Y hace como 3 años tuve la fortuna de visitarla también. Ahí sí pude ingresar y recorrerla desde el sótano hasta el techo. Entonces sí tuve la suerte de estar ahí y también de grabar unas psicofonías de manera accidental con mi cámara de video, que en esa ocasión llevaba precisamente esta cámara de video que tengo aquí en mis manos. Es una cámara pues sencilla, una cámara Handycam como se le conoce, una camarita sencilla, y con esta logré captar 3 psicofonías que se metieron ahí en la grabación de manera accidental. Esto, si lo quieren ver, está en el video de la Casa de los Tubos, obviamente aquí en el canal de John Misterio. Bien, ¿qué otra casa existe en nuestro país que tenga así una historia de horror, de fantasmas?
Pues la casa de Aranberry, también ubicada allá en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, la casa de Aranberry. Esta casa, hasta donde yo tengo entendido, también ya la vendieron. Es una casa que pues permaneció por varias décadas abandonada. La tragedia que ahí se vivió, ustedes también ya la conocen, pero se las platico así súper breve. Resulta que el padre de familia se va a trabajar, se queda en la casa su esposa y su única hija. Y entonces aparentemente llega un familiar de esta señora, que no recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, desafortunadamente tanto ella como su hija desafortunadamente pierden la existencia, son atacadas con violencia y bueno, pierden la vida dentro de la casa de Aranberry. Con el paso de los días se descubre que precisamente uno de los criminales, uno de los asesinos, tanto de ella como de la hija, fue precisamente un sobrino. Se dice que el cotorro que tenían como mascota repetía en varias ocasiones el nombre de la persona que les había quitado la vida, y el cotorro dice el nombre de uno de los asesinos, y entonces dan con él precisamente, y de acuerdo a la historia, de acuerdo a la leyenda que se contaba de esta casa de Aranberry, fue encarcelado con sus cómplices, porque cuando llegaron por él para interrogarlo, le encontraron algunas piezas, algunos objetos que pertenecían a esta familia, y al notarse, o mejor dicho, al descubrir que era el culpable, fue sentenciado a prisión. Y decían, es algo que he investigado, pero no he dado con la información real, que en prisión el viudo, la persona, el esposo, pues había pagado una fuerte suma de dinero para que dentro de la cárcel le quitaran la vida a su sobrino, que era el asesino de su esposa y de su hija. La casa de Aranberry permaneció muchos años abierta al público, es decir, abandonada. La gente se metía a hacer de las suyas, vagabundos, pues ya saben, ahí se quedaban a dormir. Y el año pasado por fin la vendieron, y no sé qué esté pasando con esta casa, si ya la están remodelando o no, pero la casa de Aranberry duró muchos años abandonada. No pude ingresar, la vez que yo fui a Monterrey, no pude ingresar a la casa de Aranberry, pero fui a las tumbas, di con la tumba de la señora y de la hija, que ahí fallecieron. De hecho, también este video lo pueden ver aquí en Yo el Misterio, la casa de Aranberry, donde presento. Al final de aparecen las tumbas donde descansan estas personas, las personas que fueron víctimas en la casa de Aranberry. ¿Qué otra casa recuerdo que ya visité? Pues hay una casa abandonada en Mazatlán, Sinaloa, que se encuentra en la colonia Galaxia. Una tragedia ocurrió también ahí en los años 80. Y curiosamente, digo curiosamente porque también el criminal, el asesino, dicen que fue un familiar de estas personas. Así que aguas con los tíos, con los primos resentidos, cuidado con los hermanos que por alguna extraña razón les tengan envidia, coraje. Cuidado con esa gente que es muy peligrosa, muy nociva, y en algunos casos pues llegan a ser hasta los verdugos de sus propios familiares. Esta casa, que se encuentra en la colonia Galaxia en Mazatlán, Sinaloa, sigue hasta el día de hoy abandonada, y tuve la suerte de visitarla. Tampoco pude ingresar porque tenía una malla ciclónica que te prohíbe el acceso a este lugar. No porque yo no quiera ingresar, a mí me encantaría ingresar a esas casas. De hecho, estoy obsesionado, creo, con la casa de Claudia Mijangos, y pues ya nada más que pase todo este rollo, vamos a ver si podemos ingresar a la casa de Claudia Mijangos y hacer una investigación en este lugar. Bien, pues vamos a tomar nuestro libro, Casas Embrujadas, porque aquí hay algunos casos que quiero
compartir con ustedes algunas historias muy interesantes de casas embrujadas. Algunos casos ya que se hicieron clásicos y vale la pena, en verdad. Ojalá que ustedes puedan algún día comprar este libro de casas embrujadas y sitios encantados. Vamos a iniciar con esta historia, se llama así, Casas Embrujadas en San Luis Potosí. En nuestro país existen miles de casas embrujadas, algunas muy famosas, como la Casa de las Brujas en la colonia Roma, Distrito Federal, y otras completamente desconocidas, y por una sencilla razón: la gente que habita una casa embrujada no siempre está dispuesta a hablar de sus experiencias. Y esto es muy cierto, queridos amigos. Hay personas que sus casas están embrujadas y que por necesidad, no por gusto, sino por una verdadera necesidad, siguen viviendo en ellas porque no tienen otro lugar en donde vivir, no tienen para la renta y otras personas dicen: pero ¿por qué voy a dejar mi casa si esta casa me la dejaron mis papás? Esta casa fue heredada, fue mi herencia, ¿por qué la voy a dejar? Y ahorita me acordé de un caso de la casa de allá de Don Candelo, que también es una historia que investigué hace ya algunos años. Ok, sigamos narrando esta historia de una casa embrujada en San Luis Potosí. En el libro Leyendas Potosinas, escrito por Mariano Aguilar, el autor hace referencia a dos casas embrujadas en San Luis Potosí. La historia de una de estas, que a la postre se convertiría en sucursal del Banco de México, es la siguiente. Sin especificar el año en el que ocurrieron los hechos, Aguilar señala que este lugar fue habitado antes por la familia Almanza, siendo estos los primeros en experimentar sucesos paranormales, como escuchar cadenas que eran arrastradas y el tintinear de monedas. De acuerdo a la leyenda del lugar, ahí había existido una cantina llamada La Linterna Roja, la cual fungía también como prostíbulo. Los clientes adinerados eran asaltados y asesinados por el dueño del lugar, un individuo llamado Mauro Lara. Los cuerpos sin vida ahí eran enterrados. Se dice que este sujeto logró acumular una gran fortuna, pero que no pudo disfrutarla, pues fue asesinado por una de las chicas que trabajaban ahí y que acabó en la cárcel. A pesar de que varias personas buscaron el dinero, jamás lo encontraron. Después de esto, el lugar quedó abandonado por mucho tiempo. La casona fue nuevamente habitada, pero los inquilinos no duraban mucho tiempo en ella, pues eran recurrentes las manifestaciones paranormales, como escuchar golpes y monedas que eran vaciadas en alguna parte. Parte de la casa, la que fungía como cantina, fue demolida y sobre esta se hizo una nueva construcción. Cuando se convirtió en banco, los empleados reportaban extraños sucesos como el siguiente. Figúrate que cuando estoy contando dinero en morralla, siento como si se me cayeran algunas monedas. Las busco y no las encuentro, porque lo cierto es que no se me han caído, pues al recontar las monedas encuentro que la cantidad está completa. Esto me ha ocurrido varias veces, pero lo curioso es que un compañero que también trabaja aquí me hizo la misma revelación. Yo no le dije que a mí me ocurría lo mismo para no inquietarlo. Ok, esta es una historia de la casa embrujada que pues no dicen el lugar exacto en donde se encuentra allá en San Luis Potosí. Bueno, dicen que hoy en día, bueno, esta información la proporcionan en 1984, que es una sucursal del Banco de México. Entonces, estamos hoy en pleno año 2020. ¿Quién sabe qué será hoy en día este lugar? Una casa. Bueno, este banco que anteriormente fue una casa y que ahí llegan a espantar. Ahora, no es de extrañar, o vaya, yo me he enterado de algunas historias, de algunos lugares donde llegan a espantar o que se llega a aparecer alguien. Me acuerdo que hace muchos años, una chica de nombre Rosalía, que trabajaba en una dependencia del gobierno, ella era de Sinaloa. No puedo dar más informes, más datos de ella, pero ella me dijo, y no solamente me dijo,
sino que en una ocasión me mandó una fotografía de una pisada, de una huella, como de un niño, pero hecha en ceniza. Ella me dijo que en esa ocasión llegó temprano a trabajar, que incluso llegó pues más o menos como un poquito antes de que estuvieran limpiando los de intendencia su oficina. Y cuando ella llega a su oficina, descubre que estaba esta huella plasmada precisamente a unos cuantos pasos de ella. Esto le llamó a ella poderosísimamente la atención porque vio que era una huella pequeña, que era la huella de un niño de no más de 6 años de edad. Y entonces le dice a la de intendencia, oye, ¿no has limpiado aquí todavía? Y ella le dice, no, ahorita en un momentito más limpio tu oficina. Le dice, ok, está perfecto, pero mira lo que me dejaron aquí. Se aproxima la de intendencia, se acerca a donde estaba su escritorio, y a unos cuantos pasos del escritorio observa cómo se encuentra, cómo está plasmada en el piso esta pisada humana, una pisada de aparentemente de un niño de no más de 6 años más o menos, pero la pisada estaba hecha en ceniza. Fue lo que más le extrañó a ella, y aparte ella decía, es que es imposible que alguien, vaya, que un niño ande por aquí jugando, cuando en este lugar no hay niños, es una dependencia del gobierno. Estamos hablando de un lugar donde pues no puede haber niños, ni siquiera los empleados que trabajan ahí pueden llevar a sus hijos porque no es una guardería. Aparte, esto apareció en la madrugada. Y en ese lugar el vigilante, pues solamente estaba él, no había nadie más. El vigilante no vivía ahí con su familia, solamente ahí trabajaba. Y entonces esto de la huella que aparece en la oficina de Rosalía comienza a generar mucho ruido, comienza a llamar la atención de sus compañeros e inclusive de su propio jefe. Van a la oficina, lo observan la pisada y entonces comienzan a hablar, comienzan a decir que podría tratarse tal vez de la huella del niño fantasma que el vigilante ya había reportado en varias ocasiones. Decían es que, bueno, el vigilante decía que en las madrugadas de repente veía pasar a un niño vestido de blanco dentro de estas oficinas del gobierno. Y obviamente pues no todo el mundo le creía, algunas personas pensaban que alucinaba, que lo inventaba, pero cuando ven esta pisada, ven esta huella, pues es cuando ya comienzan a creer en las palabras del vigilante y dicen, ah caray, ya vieron, sí se apareció una pisada y lo más interesante de esta huella es que parecía la pisadita de un niño como si hubiera estado pues precisamente caminando sobre el tizne, caminando sobre el polvo, sobre la ceniza, porque no era ni siquiera tierra, era ceniza lo que plasmó o lo que dejó ahí en el piso. No era tierra, no era que un niño estuviera jugando en un jardín y que se hubiera metido, no, era ceniza. Y hay que recordar esa frase que nos dicen los miércoles de ceniza precisamente. Polvo eres y en polvo te convertirás. Ahora, un caso similar y que de hecho también tengo la fotografía y que en alguna ocasión se las voy a presentar. Digo, yo sé que la gente que me está viendo, los que ya me conocen de tiempo atrás, seguramente también ya vieron estas imágenes, ya las compartí en un programa hace muchos años. Pero los que no y los que apenas me están conociendo, créanme que yo no soy de habladas. Cuando yo digo que tengo una fotografía es porque tengo la imagen, tengo la fotografía y que puedo compartir en otro video. ¿Ok? Pero bueno, hablando de este segundo caso, me llamó mucho la atención porque esta historia me la enviaron desde Estados Unidos, desde Texas, un amigo que trabajaba como intendente haciendo limpieza
en un hospital de Texas. Él me dijo que en esa ocasión, bueno, era de madrugada y estaba fallando una lámpara de una oficina. Estaba fallando la lámpara de una oficina y entonces el que se encargaba de hacer las reparaciones, pues fue en la madrugada a trabajar porque ellos realmente no tienen un horario para hacer ese tipo de cambios. Si les urge cambiar una lámpara, la cambian a la hora que sea. Entonces, esta persona dice que acudió a cambiar la lámpara, que obviamente estuvo taladrando, estuvo haciendo algunos hoyos en la pared, en el techo. Y entonces le dijeron al de intendencia, oye, pues ya terminó esta persona de estar arreglando la lámpara, ve y limpia todos los desperfectos, ve y limpia todo lo que tiró. Este hombre va precisamente, entra a este salón donde obviamente habían ya cambiado la lámpara. Efectivamente se da cuenta que pues hay tierra, hay polvo, empieza a hacer limpieza, pero de repente cerca de donde él se encontraba, observa que está una pisada exactamente igual a la que me enviaron de Sinaloa, bueno, la fotografía de Sinaloa, y dice, ah, caray, esta pisada también como por el tamaño, llega a la conclusión que es la huella de un niño o de una niña, pero que era una pisada chiquita, o sea, de una criatura. Pero también lo que me llamó la atención de esto es que la pisada, de igual manera, se veía que era de tizne, o sea, de ceniza. Y entonces él comienza a investigar entre sus compañeras y compañeros del hospital y les preguntan, oigan, de casualidad, el que hizo el cambio de la lámpara venía con un niño o una niña. No, pues nosotros vimos que venía solo, ¿por qué? Oh, pues es que apareció una huella de un infante, apareció la huella de un niño y entonces me llama la atención que ahí está la huella. Y entonces sus compañeros evidentemente ya habían escuchado hablar que en este lugar, que en este hospital en Texas, se aparecía un niño fantasma. Y entonces sus compañeros lo acompañaron para mirar, para observar bien la huella, la pisada, y se dan cuenta que efectivamente está hecha como en ceniza, y eso también les causó asombro. Y este hombre le tomó una fotografía, me la envía y pues me doy cuenta que son dos casos prácticamente idénticos, pero a dos puntos o en dos lugares distintos. Es decir, el caso de Rosalía ocurrió en Sinaloa y este caso de este hombre fue en Texas. Lo que me decía esta persona es que le llamaba la atención que enfrente del hospital estaba precisamente un camposanto donde ni siquiera tenía reja. O sea, tú te podías meter a este camposanto a la hora que quisieras, porque en este cementerio no había ninguna pared, ninguna barda, y que podías ingresar a la hora que quisieras. Pero realmente, pues, ¿qué personas desean ingresar a un panteón en la madrugada? Creo que nadie, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir platicando sobre casas embrujadas. Vamos a hablar del caso de Claudia Mijangos, porque es uno de los casos más interesantes, creo yo, y que hay mucha información al respecto. Pero sigamos. Bueno, la casa de Querétaro, es la casa más famosa de Querétaro, se encuentra en la colonia Jardines de la Hacienda, en la calle Hacienda Vejil, número 408. Ok. Este caso ha sido ya manoseado por muchos pseudoinvestigadores que apoyan la teoría de que Claudia Mijangos fue poseída por demonios y que por eso le quitó la vida a sus 3 hijos. Claudia María, Ana Belén y Alfredo Gutiérrez Mijangos
de 11, 9 y 6 años respectivamente. El 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos, una mujer aparentemente normal, que en realidad padecía de lagunas mentales y era maníaca depresiva, le quitó la vida a sus 3 hijos. La mujer había discutido con su marido días antes en una kermés del colegio donde estudiaban sus pequeños. La relación que llevaba con su cónyuge era mala, pues incluso el hombre ya no vivía con ella cuando ocurrieron los hechos. Aunque otros aseguran que esta persona, que el marido sí estaba en la casa, pero que Claudia prácticamente lo había corrido y que él se fue de la casa y fue cuando ocurrió todo esto. Los crímenes ocurrieron en la madrugada de un día lunes entre las 5 y las 6 de la mañana. El motivo aparente por el cual la señora le quitó la vida a estas criaturas fue porque le recordaban a su cónyuge. Incluso la que recibió más puñaladas fue la hija mayor, que tenía más parecido a su padre. Ok, cuando llegó Verónica Vázquez a visitar a su amiga Claudia, a esta la encontró aún en bata, pero se alarmó cuando la vio cubierta de sangre. Por su parte, Claudia no entendía por qué su amiga lucía espantada, pues para ella era un día normal. Sin embargo, en una de las habitaciones estaban apilados los niños ya sin vida. Al niño le cortó la mano izquierda. Fue entonces cuando Verónica dio aviso a la policía. Claudia Mijangos ingresó a la jefatura de policía no sedada, a pesar de que en su casa se encontraron los medicamentos correspondientes para sus depresiones. Después de unas horas, cuando se le preguntó dónde estaban sus hijos, Claudia respondió que sus niños estaban en el colegio. Ella recordaba algunas cosas que había hecho el domingo, pero desconocía por qué tenía unas heridas en su cuerpo. Las lesiones se las había provocado ella con un cuchillo a la hora de la detención. En la actualidad, Claudia Mijangos está recluida en el ala psiquiátrica del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. Bueno, en realidad salió libre desde el año pasado. Precisamente el 24 de abril del año pasado cumplió su condena. Y su paradero hasta hoy en día es un misterio. Ok. Estoy viendo qué comparto y qué no, porque sí es información delicada. Y bueno, pues ustedes ya saben cómo está la situación acá, ¿no? A partir de este incidente y de que la casa queda abandonada, comienzan a reportarse, según algunos investigadores de esta entidad, hechos sobrenaturales en el interior de la casa. En la opinión de los vecinos, esos hechos sobrenaturales jamás han ocurrido. De hecho, los vecinos ya están cansados, ya están hartos de que lleguen investigadores y que quieran ingresar a la casa. A mí me consta, lo viví en carne propia, pero bueno, pues fue lo que le dije a uno de sus vecinos que vive exactamente enfrente. Le dije, pues es que es un hecho que ocurrió, es algo que se tiene que investigar o es algo que se puede abordar con objetividad, sin caer en el amarillismo, sin caer en las fantasías, porque este caso de Claudia Mijangos fue investigado, fue presentado por un cazafantasmas, que ustedes deben de ubicarlo perfectamente, un cuate que siempre anda en moto y que, bueno, pues ustedes ya saben, me imagino que ya saben quién es, una persona que ya le han revelado varios fraudes en su carrera como investigador, como cazafantasmas, y que ya nadie le puede creer en lo que dice. Y él aseguraba en uno de sus libros que esta señora Claudia Mijangos, que él había dado con Claudia Mijangos, no me acuerdo en qué estado de la República Mexicana, pero que él aseguraba que la señora estaba libre. Él aseguraba que Claudia Mijangos había enamorado
a un médico de la prisión y que el médico había logrado sacarla en libertad. También aseguraba que Claudia Mijangos llevaba una vida normal, una vida como cualquiera, que inclusive la llegó a ver frente a frente, y que supuestamente ella le preguntó: ¿estás buscando a esta persona, estás buscando a Claudia, a la que le quitó la vida a sus 3 hijos en Querétaro? Y que él le dijo: sí, la estoy buscando a ella. Y ella le contestó: soy yo, y no sé qué, que se había subido a su camioneta y se había marchado. Lo cierto es que estas historias inventadas de estos investigadores o supuestos investigadores, pues obviamente dejan mucho que desear en las investigaciones de lo paranormal en México. Porque pues las investigaciones de este tipo en nuestro país son realizadas por cualquier persona, por cualquier aficionado, por cualquier gente que tenga el interés por los fantasmas, y está bien, a mí me parece perfecto que si alguien quiere investigar este tipo de sucesos, está excelente que investiguen, pero donde ya no se vale, donde no es correcto, es inventar historias de este tipo, ¿no? Que digan: no, pues yo inclusive la encontré afuera en la calle, ella está libre, y pues ahí es donde ya dices, aquí ya se pierde toda la objetividad y la ética en las investigaciones de este tipo, ¿no? Pero bueno, sigamos con la historia de Claudia Mijangos y su casa embrujada en Querétaro. Ok, veamos cuáles son los eventos inexplicables que aparentemente se han registrado en el lugar. Existe un video grabado en el interior de la casa donde supuestamente se ve que una de las puertas de la casa se mueve por sí sola. El video, de acuerdo al investigador queretano Eduardo Escoto, le fue robado por un cazafantasmas, el cual le agregó algunos efectos de sonido. En el video se registran unas aparentes psicofonías donde los niños le piden a su madre que no les quite la vida. Hay que tomar en cuenta que el hijo de Claudia Mijangos tenía tan solo 6 años, y la voz que se escucha en el video no es de un niño de esa edad, sino de uno mayor. Hasta para mentir hay que saber hacerlo. Recientemente, un programa de televisión que trata de asuntos paranormales visitaron la casa con el apoyo de Protección Civil de Querétaro. Cabe señalar que la casa fue bardada para que no entraran más curiosos en la propiedad, pues incluso ingresaban para hacer brujería. Lo que llama la atención de este equipo de investigadores es que recurren a una vidente que no revela información que no fuera ya conocida, y sus declaraciones y anotaciones en el lugar de los hechos son subjetivas. Dice, por ejemplo: puedo percibir a un niño como de 7 años. Bueno, el hijo de Claudia tenía 6 años. No es algo del otro mundo. Ok, otro comentario tonto que hace es: el niño lloraba mucho, sentí su angustia y decía: mami, ya no, mami, ya no. Puedo sentir toda su tristeza. O sea, no necesitas ser un vidente para imaginarte lo que sintieron esos pobres niños al saber que iban a fallecer. Ok, después la vidente dice que el niño se está paseando alrededor de ellos, y los ahí presentes voltean a donde ella señala. Después pide subir al cuarto donde fueron colocados los niños ya sin vida. Estando ahí, aparentemente se escucha una voz que le habla a la vidente, se escucha claramente: Luisa. Esto se puede hacer de 2 formas: estando ahí mismo, susurrando cerca del micrófono, o bien grabar la voz en otra parte e insertarla en el video. Es de lo más sencillo hacer este tipo de trucos. Una vez arriba, dice la psíquica que ve a un hombre parado con una chamarra verde. En las historias, o en la historia, perdón, no existe ningún hombre, pero ella lo justifica diciendo que posiblemente sea alguien que estuvo en la casa tiempo después. Todo esto es subjetivo e irrespetuoso, y así yo lo señalo precisamente en mi libro de Casas Embrujadas y Sitios Encantados. Y bueno, acá por último, este equipo de pseudoinvestigadores llevan a un armonizador para que ayude a las almas a ser liberadas, cuando en realidad tenían que haber llevado, pienso yo, un sacerdote católico. Durante el proceso de liberación se aprecia un rayo de color violeta sobre una vela. El rayo, que ellos señalan como sobrenatural, es producto de un fenómeno óptico que se da con las cámaras digitales. Incluso con una cámara digital, ustedes podrían ver la señal que envía el control remoto a la televisión, que es invisible al ojo humano.
o bien el haz de luz que dan los focos o las velas. En otras palabras, esto es un fraude. Así lo señalo precisamente en mi libro, Casas Embrujadas y Sitios Encantados. Esta investigación, tampoco diré el nombre del programa, que ustedes también ya hace muchos años tuvieron que haber visto, que se llamaba Extra, y ya saben cómo se llamaba el programa. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que para la televisión se tienen que inventar este tipo de trucos, se tienen que inventar este tipo de evidencias para obviamente tener algo que ofrecerle al público, a la gente, porque si en cada programa no presentaran fantasmas, pues evidentemente la gente se aburriría y diría, pues ya para qué lo veo, si cuando van a una casa embrujada nunca les pasa nada, ni los espanta ni nada, ya hasta dejé de creer en la existencia de los fantasmas, pues ya para qué lo veo. En cambio, si en este programa cada 8 días te digo, mira, fui a la casa de Querétaro y captamos al fantasma y hasta lo entrevistamos, mira, aquí te va a pasar la entrevista que le hice a través de una ouija. ¡Wow! Y la próxima semana no te pierdas el programa porque fuimos a la casa de Alan Berry y entrevistamos al perico, que es un perico fantasma y que nos revela cómo se dio cuenta que el criminal fue el sobrino de la señora. Es decir, la verdad es que es muy difícil, queridos amigos, hallar este tipo de evidencias o que se den este tipo de evidencias y que puedas grabarlas en video o en audio. He tenido la suerte de grabar pocas psicofonías, y digo la suerte porque las pocas que he grabado, pienso yo, que son contundentes. Para mí son contundentes, no hay otra explicación lógica ante la presencia de estos sonidos que se les llaman psicofonías. Si yo me dedicara a fabricar mis evidencias, tendría muchísimo material que presentarles y les diría, oigan, miren, acabo de ir a la casa fulana de tal y me traje estas evidencias, estas fotografías, este video, hicimos contacto. Y no se trata de eso, se trata obviamente de buscar la verdad sobre estos temas. ¿Para qué vamos a buscar fantasías? ¿Para qué nos vamos a inventar situaciones que no son? Eso obviamente no aporta nada a la investigación seria de estos temas, que es en realidad lo que yo quiero hacer. Y cuando tenga algo que realmente quiera compartir con ustedes, pues obviamente lo haré de una manera realmente objetiva, es decir, ¿saben qué? Fui a tal lado, capté esto, se grabó esto, ustedes qué escuchan, qué opinan, qué podrá hacer. Pero bueno, pues hay gente que yo lo entiendo, digo, si tienes un programa de televisión o te dedicas a dar conferencias, pues la gente te va a pedir material nuevo. Es como la gente que se dedica a dar conferencias de ovnis, pues imagínense que cada conferencia te presenten los mismos videos, van a decir, oye, ya, qué aburrición, ese video ya lo vi, ya lo presentó en su conferencia anterior, etcétera, etcétera. Precisamente por eso esas personas han fabricado este tipo de evidencias. Y bueno, ya para concluir este programa y concluir el tema, es difícil determinar, o mejor dicho, concluir un tema como es el de casas embrujadas. Yo sé que va a dar para otros programas más, hablaremos de otros casos más, pero ya para finalizar el día de hoy, lo que puedo decir es que hay casas que quedan marcadas para siempre, porque ahí ocurrieron algunos hechos bastante fuertes. Me acuerdo que les presenté el caso de Ernesto y su casa embrujada en Huatulco, y ahí donde espantaban a Ernesto es porque ahí se reunía una secta satánica y que ahí hacían misas negras, y pues obviamente toda esa energía se había quedado guardada en ese lugar, que difícilmente se podría habitar ese sitio. Estos casos, si quieren, más adelante o en otra ocasión, en otro programa,
los vamos a retomar para aquellas personas que van llegando, que tienen poco tiempo viendo el canal, para que los disfruten también estos casos que pues ya son clásicos del programa de Yo el Misterio. Bueno, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que sigan pasando una excelente noche, que disfruten obviamente esta velada de jueves. Vale, cuídense mucho. Mañana tempranito a las 8 de la mañana estará disponible el nuevo relato, la nueva historia que apenas hoy terminé de escribir y de grabar, que se llama precisamente una historia de fantasmas para una noche de lluvia, o ya ni me acuerdo qué título le puse, pero estoy plenamente seguro que será de su agrado, ¿vale? Por su atención y compañía, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Bye.